Hey coders, en este video les voy a enseñar cómo crear una REST API utilizando Go y Postgres. De hecho voy a estar utilizando un ORM de Go que nos va a permitir poder comunicarnos con PostgreSQL. Para aquellos que no sepan qué es un ORM, es básicamente un módulo, un paquete que nos permite comunicarnos con la base de datos y evitar estar haciendo consultas de SQL. Es decir, vamos a tener unas cuantas funciones ya creadas que va a hacer las consultas por nosotros. Ahora, en este caso vamos a estar utilizando Gorm para esto y es bastante sencillo de utilizarlo. Para este ejemplo, lo único que necesito que tengan o conozcan es Go, es decir, las bases de Go, cómo crear una variable, cómo crear una función. Y si aún así no conocen mucho el lenguaje, igual voy a estar haciéndolo desde cero para que puedan replicarlo. Ahora, también necesito que tengan base en PostgreSQL y que obviamente tengan instalado PostgreSQL. Y para darles un comentario extra, en mi caso voy a estar utilizando PostgreSQL desde Docker. Así que en un punto del video voy a mostrarles cómo crear un contenedor de PostgreSQL a partir de Docker. Pero bueno, eso es todo lo que vamos a hacer en este video. Finalmente vamos a crear una especie de CRUD que nos permita relacionar una tabla de tareas con una tabla de usuarios. Y vamos a hacer las típicas operaciones de crear datos, eliminar datos y obtener datos. Y ya estaría. Así que si les interesa, pues vamos a empezar. Muy bien, vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer es crear un proyecto desde cero. Así que voy a venir aquí a mi escritorio y voy a crear una carpeta nueva. En mi caso el proyecto lo voy a llamar Go-Gorm-REST API. Vamos a arrastrar esta carpeta dentro de nuestro editor de código. En mi caso voy a estar utilizando Visual Studio Code. Y a partir de aquí vamos a empezar a inicializar un proyecto de Go. Para eso vamos a necesitar una consola. Entonces vamos a abrir una consola aquí en Visual Studio Code y el primer comando que voy a ejecutar es el comando go mode init. El comando go mode init pide una URL única, que por lo general colocan las URLs de GitHub. Por ejemplo, en este caso voy a colocar github.com / el nombre de su usuario, por ejemplo en mi caso es fastweb, y luego colóquenle un nombre. Por lo general le colocamos el mismo nombre de la carpeta, así que vamos a colocarle go-gorm-REST API. Damos un enter y esto va a crear un archivo go.mod. Ahora, lo que hace este archivo es simplemente colocar el nombre de nuestro módulo y también vamos a estar colocando el nombre de la versión. Él lo hace automáticamente. Ahora, vamos a crear un típico Hello World aquí en Go para empezar con algo. Entonces voy a crear aquí un archivo main.go. Luego voy a crear un paquete main, que es el paquete principal cuando Go arranca. Y voy a crear la función inicial, que es la función main, la función principal. Desde aquí voy a decir que utilizando el módulo FNT voy a imprimir o voy a mostrar un mensaje por consola a través de la función println. Si guardo esto y vengo a la consola y escribo go run. Vamos a ver un hello world por consola. ¿Ok? Bueno, esto no es lo importante porque un hello world es bastante sencillo, pero a partir de aquí voy a poder reemplazar esto para poder crear un servidor. Y aquí viene el asunto. Para poder crear un servidor puedo utilizar un módulo de Go llamado NetHTTP o puedo utilizar frameworks de Go o módulos que están encima de NetHTTP. Para este ejemplo voy a estar utilizando un módulo que está encima de NetHTTP llamado GorillaMax. Lo pueden buscar de esta forma, ¿ok? En github.com / GorillaMax. O si no quieren estar tipeando pueden buscar directamente GoMax y esto los va a llevar a la página github.com / gorilla/max. Una vez estén dentro, lo primero que vamos a hacer es descargarlo. Entonces vamos a venir aquí donde dice go get, copiamos esto, venimos en la consola de nuestro editor y lo pegamos. De hecho vamos a copiarlo bien, voy a pegarlo y damos un enter. Esto lo que va a hacer es descargarlo. Si es la primera vez que lo descargan, esto va a tomar algunos minutos, dependiendo de su conexión a internet. Ahora, en este caso pueden ver que yo lo tengo aquí disponible. Me dice que tengo esta versión de GorillaMax. Entonces, si vengo en Go Mode, vamos a ver que aquí está listado. Ahora, para empezar a utilizarlo, tengo que importarlo primero y luego llamar sus métodos. Pero lo genial es que en Visual Studio Code nosotros simplemente podemos escribir el nombre y él lo va a importar por nosotros. ¿Ok? Entonces voy a quitar esto de aquí y voy a decirle que voy a estar utilizando desde Max su método llamado newRouter. Este newRouter, al llamarlo y autocompletar, pueden ver que él lo importa por mí. De hecho, también me señala en rojo esto, diciéndome que no estoy utilizándolo. Pero bueno, si yo guardo, él lo va a quitar por mí, como pueden ver. Listo, entonces esto de aquí lo voy a guardar en una variable llamada R. No tiene que llamarse R, pueden llamarle router, pueden llamarle como gusten. Pero R es la forma en la que nosotros vamos a agrupar distintas URLs. Por ejemplo, voy a crear mi primera función. Voy a decir r.handlephone. Y en este caso voy a decirle que cuando visiten la ruta inicial de mi aplicación, de mi servidor, voy a responder con algo. Ahora, lo que vamos a estar respondiendo o cómo vamos a estar manejando la lógica para responder es a través de una función. Entonces aquí va una función de Go. Y esta función recibe dos parámetros, un writer y un read. El writer básicamente es cómo vamos a estar respondiendo al cliente y el read es para poder tener acceso a los parámetros que me está enviando el cliente. En este caso, por ejemplo, tenemos que colocarle los tipos de datos a cada uno. El writer viene desde HTTP, entonces tengo que importar HTTP. Aquí doy un clic y él importa el módulo NetHTTP de Go. Pero yo no quiero todo el módulo, tan solo quiero el response
writer. Lo mismo con el read. Le voy a decir que desde HTTP voy a estar utilizando el request. Con esto vamos a poder empezar a devolver algo al cliente, es decir, devolverle un mensaje, un objeto JSON o lo que queramos. Pero en este caso voy a devolverle un típico texto, simplemente utilizando writer.write, y luego le voy a decir que voy a estar enviándole, convertido a un arreglo de bytes, el texto hello world. Esto es básicamente como decirle voy a enviarte un texto hello world al cliente. Ahora, esto de aquí tan solo crea la función. Aquí tengo un servidor, pero no he inicializado el servidor. Entonces, para inicializarlo, le voy a decir, en este caso, de HTTP listen and serve, y le voy a colocar entre dobles comillas, 2 puntos, el puerto en el que quiero que se ejecute el servidor. En mi caso, voy a darle el 3000 y luego voy a decirle una coma y que utilice el router que hemos creado. Listo, con esto ya tenemos un servidor básico en Go. Si yo escribo aquí go run punto, vamos a ver que en Windows esto me pide acceso porque bueno, está activado el firewall. Pero una vez le damos acceso y venimos aquí en nuestro navegador y escribimos localhost 3000, vamos a ver un texto que dice hello world, ¿ok? Que es justamente esto. Ahora, algo que se hace en una aplicación de verdad no es escribir tan solo funciones en un solo archivo, sino separarlos. Entonces, como primer paso para aprender cómo separar esto, podemos cortar esta función. Puedo darle clic derecho cortar. Y puedo pegarlo por aparte. Por ejemplo, puedo pegarlo aquí. Si yo quiero reutilizar esta función, le voy a colocar un nombre. Entonces, por ejemplo, le puedo colocar como nombre. Vamos a colocarle home handler. Como diciendo, este es el manejador de la ruta home. Y aquí posiblemente puedo llamar home handler. Si yo guardo esto y cancelo aquí la consola y vuelvo a ejecutar, en este caso vamos a darle permitir acceso. Y si nuevamente vengo y refresco, pueden ver que aún sigue funcionando el hello world. Y bueno, esto es lo mismo básicamente, solo que está separada la función. Ahora, si yo empiezo a separar múltiples rutas y las funciones aquí, esto eventualmente va a crecer, el archivo va a crecer hasta el momento que voy a tener muchas funciones escritas aquí en este mismo archivo. Entonces, una forma de separar es crear otra carpeta que tan solo contenga las funciones o las rutas. Entonces, en mi caso voy a crear aquí una carpeta que se llama routes, y esa carpeta routes va a contener un archivo de las rutas iniciales. Esto nos va a servir mucho porque luego vamos a poder importar rutas iniciales, vamos a poder importar rutas de tareas nada más, rutas de autenticación, rutas de usuario, etc. En este caso simplemente voy a crear una ruta inicial que se llame index.routes.go. Y aquí voy a crear un paquete. Recuerden que en Go cada carpeta conteniendo múltiples archivos es un paquete. Entonces en este caso voy a crear un paquete que se llame, por ejemplo, routes. ¿Ok? De hecho lo he escrito mal. Package routes. Si yo guardo, aquí este paquete está vacío. Es un paquete, pero está vacío. Entonces en este caso vamos a cortar esta función y voy a pegarlo por aparte. ¿Ok? Listo, con esto ahora nosotros tenemos una función que está separada de otro archivo y simplemente voy a querer importar esa función en este archivo principal. Ahora, para que funcione o digamos no tenga ningún error, necesito importar este módulo HTTP, así que también lo voy a importar aquí. Pueden hacerlo de esta forma, posicionan el cursor en el módulo que les falta al final, presionan control espacio. Y pueden ver que él me dice que puedo autocompletar HTTP. Si doy un clic, él lo importa por mí. Entonces, si yo guardo esto, vamos a estar ya listos para poder utilizarlo en otras partes de nuestra aplicación. Entonces, vamos a venir aquí, debajo de este Max, y voy a decirle que voy a importar desde github.com/fastweb/go-res-api y voy a importar mi paquete routes. Si se dan cuenta, esto de aquí es el nombre de nuestro módulo. Entonces, una vez tenemos esto, vamos a poder importar desde routes esta función homehandler. Entonces puedo decirle aquí, ok, desde routes voy a estar importando homehandler. Y de esa forma es como separo módulos. Ahora, si yo no lo importo, esto, también puedo traerlo directamente. Le puedo decir desde routes, quiero importar homehandler. Y es lo mismo, como pueden ver, es mucho más rápido incluso. Listo, entonces si yo guardo, cancelo aquí la consola y vuelvo a ejecutar, vamos a ver que nuevamente si le doy permitir acceso y vengo aquí en el hello world, vamos a obtener lo mismo. Ahora, el estar cancelando la consola y volviéndola a ejecutar es un proceso muy tedioso, así que lo que vamos a hacer es instalar un módulo que nos permita poder reiniciar la consola cada vez que hacemos un cambio. Este módulo se llama Air y pueden buscarlo como Golang Air. Si lo buscan como Go Air probablemente no lo van a encontrar otras páginas, pero bueno, si buscan Golang Air sí lo van a encontrar. Y bueno, básicamente este módulo lo que hace es ser un live reload para las aplicaciones de Go, es decir, volver a reiniciar el código. Entonces simplemente tenemos que instalarlo. Ahora, ese no es, digamos, descargarlo como un paquete, sino sí instalarlo como un programa. Para poder instalarlo, él nos da un comando que es go install. Pueden ver que no es go get, sino go install. Esto quiere decir que va a instalar un comando para que nosotros podamos utilizarlo desde nuestro computador. Entonces voy a copiar esto, voy a venir aquí en la consola y voy a pegarlo. Esto de nuevo no lo va a instalar en nuestro proyecto, sino lo va a instalar en todo el computador, por así decirlo. Lo va a dejar disponible un comando. Ahora, el comando que vamos a poder utilizar es el comando llamado air.
tal cual, ok, error. Ahora, para poder utilizarlo, él nos recomienda que creemos un archivo de configuración, pero podemos ejecutar este comando llamado air init para poder crearlo. Entonces puedo decir air init y si doy un enter, él va a crear un archivo llamado air.air.tomml. No se preocupen, esto es un archivo de configuración inicial, no tienen que entender realmente lo que hace aquí. Simplemente vamos a cerrarlo y luego luego que tengamos este archivo, simplemente vamos a decir air y él va a ejecutar por nosotros nuestro proyecto, ¿ok? De hecho aquí nuevamente me dice permitir acceso, le doy permitir. Y bueno, lo que hace esto es que miren, si yo por ejemplo vengo aquí en mi función onHandle, le digo no es hello world, sino es hello world 2 y guardo, él nuevamente reconoce los cambios y vuelve a ejecutarlo. Entonces si yo vengo aquí y refresco, pueden ver que dice hello world 2. Y bueno, parece algo simple, pero es bastante útil realmente cuando estamos desarrollando. Ahora, vamos a dejar también otras rutas definidas. Por ejemplo, voy a crear una ruta para tareas, task.routes.go, y también voy a crear otra ruta para usuarios. Vamos a crear aquí un users, vamos a escribirlo bien, .routes.go. Y bueno, para poder empezar a, tener paquetes y que no nos dé esto subrayado rojo, tenemos que también decirle el mismo nombre del paquete, en este caso, package routes. Entonces aquí en task le voy a decir, ok, esto está dentro de package routes. Lo mismo en user, esto está dentro de package routes. Por ahora no voy a llenar con funciones o no voy a colocarle funciones aquí, pero eventualmente vamos a añadir algunas para poder consultar tareas, consultar usuarios y demás. Listo, entonces esta sería nuestra configuración básica. En la sección anterior hemos aprendido cómo configurar un proyecto inicial de Go. Ahora vamos a tratar de conectarlo a una base de datos. Ahora, para hacerlo, en mi caso voy a estar utilizando un contenedor de Docker. Cuando desarrollamos en Go es habitual que utilicemos contenedores de Docker, así que voy a estar utilizando este enfoque para este video. Si no quieren utilizar un contenedor de Docker, quizás porque aún no lo han estudiado o no saben qué es, etc., pues pueden utilizar una instalación de Postgres tal cual. Ahora, sí les recomiendo eventualmente estudiar Docker si van a dedicarse al mundo del backend. Así que si no saben nada de Docker, les dejo un video en la descripción de un curso básico de Docker y también un video de cómo instalarlo en Windows. Ok, entonces vamos a empezar. Lo primero es buscar la documentación del módulo que vamos a estar utilizando y el módulo se llama de esta forma, GoGorm. Gorm básicamente es una biblioteca de Go, o un paquete de Go que nos permite poder conectarnos a distintas bases de datos SQL. Es decir, es un ORM. Y bueno, para poder instalarlo aquí está el comando, pero vamos a entrar en su documentación para aprender un poco más. Ahora, para poder instalar Gorm, basta con ejecutar este comando de aquí. Pero Gorm, como funciona con distintas bases de datos SQL, nos pide que instalemos un driver, dependiendo de la base de datos que vamos a utilizar. Por ejemplo, si vamos a utilizar SQLite, utilizamos el driver de SQLite. Si utilizamos Postgres, el driver de Postgres. Si utilizamos SQL Server y así, ¿ok? Entonces, en este caso, lo primero es instalar este módulo. Copiamos esto de aquí. Venimos en la consola. Vamos a cancelar con Control C. Pegamos y esto va a instalar Gorm, ¿ok? Ahora, mientras instala, vamos a instalar también el driver. Ahora, ¿cómo sé qué nombre es el driver? Bueno, vamos a buscarlo. De hecho, por aquí tiene su forma de conectarse, donde dice Connecting to Database. Y bueno, algo que sí le falta a la documentación es colocarlo como un cuadrito por aparte. Pero pueden ver que sí están separados. Por ejemplo, aquí está MySQL. Aquí está si queremos conectarnos a Postgres. Y en mi caso sí voy a estar utilizando Postgres, entonces el nombre del módulo es gorm.io/driver/postgres. Entonces lo mismo, voy a copiar esto de aquí y voy a decir go get -u y pegamos en este caso la dirección, ok, sin las dobles comillas. Aquí no es necesario las dobles comillas. Damos un enter y lo que vamos a hacer es obtener ahora también el driver de Postgres. Listo, con esto ahora ya podemos conectarnos. Ahora el asunto es que vamos a poder conectarnos, pero de nuevo necesito una base de datos de Postgres. Este no es un curso básico de Postgres, así que ya deberían saber cómo instalarlo, los comandos básicos, etc. Pero yo lo que sí les voy a mostrar es cómo utilizar un contenedor de Docker. Pero bueno, en mi sitio ya lo tengo apuntado. Si visitan fastweb.com, yo les voy a dejar el enlace en la descripción y también el comando. Pero bueno, si busco por ejemplo Docker Postgres, yo hace ya algunos meses he publicado este video de Docker Postgres. Y bueno, allí les explico cómo crear un contenedor de Postgres utilizando algunos comandos. Y en mi caso el que me importa es justamente este comando de aquí. Voy a copiar esto de aquí y les explico de qué se trata. Vamos a copiarlo y vamos a pegarlo aquí en la consola. Voy a limpiar la consola y voy a pegarlo. Ese comando lo que hace es que va a ejecutar desde Docker un contenedor. El nombre que le voy a colocar al contenedor se llama sonPostgres. La variable de entorno, que es muy importante para poder configurar Postgres inicialmente, el usuario se va a llamar fast. Luego voy a crear otra variable de entorno para configurar la contraseña. En mi caso la contraseña va a ser myPassword o mySecretPassword, perdón. Vamos a dejarlo así, mySecretPassword. Y lo siguiente es que voy a ejecutarlo en el modo detach para decirle que el contenedor se quede ejecutando en segundo plano.
Y luego el contenedor que voy a estar instalando es Postgres. Entonces con este comando que le voy a dejar en la descripción van a poder instalar Postgres de forma rápida. Pero de nuevo se necesita tener Docker instalado. Damos un Enter. Y con esto va a empezar a descargarlo. En mi caso yo no lo tengo descargado, es por eso que empieza a descargarlo y luego va a empezar a ejecutarlo. Ahora, de nuevo, no tienen que utilizar esto, pueden utilizar también una instalación de Postgres habitual, pero de nuevo esto es mucho más práctico para múltiples proyectos. Ahora, para poder empezar a conectarnos, ya está. De hecho, si escribimos docker ps, vamos a ver que aquí tengo un contenedor que se llama son Postgres. Está basado en la imagen de Postgres y básicamente ha empezado hace 4 segundos y está ejecutándose en el 5432. De hecho, a lo que faltó aquí, faltó ejecutarlo en el puerto para yo poder conectarme desde afuera. Miren, faltó una configuración, ¿ok? De hecho, luego lo actualizo. Pero bueno, en este caso voy a eliminar el contenedor nuevamente. Docker rm y voy a decirle que voy a eliminar este contenedor. De hecho, puedo pararlo primero, docker stop son Postgres. Y luego le digo, bueno, lo he escrito mal. Docker stop son Postgres. Aquí me dice ya he parado son Postgres. Luego vamos a eliminarlo con docker rm son Postgres. Docker rm. Ok. Y listo, con esto he eliminado ahora el contenedor de Postgres. Vamos a volver a ejecutarlo con el comando docker run. Solo que aquí me faltó una configuración y es el comando -p. -p es para decirle que lo establezca en un puerto en este computador. En este caso le voy a decir 5432, 2.5432, que es como decirle quiero que Postgres se ejecute en el puerto 5432 para poder conectarme. Ahora sí, simplemente doy un Enter. Y con esto me dice permitir acceso, le voy a dar permitir acceso y ya estaría. Si ahora escribo docker ps, vamos a ver que es lo mismo, el contenedor son Postgres, pero ahora me dice que está accesible a través del puerto 5432. Ok, ya puedo conectarme. Entonces puedo limpiar aquí la consola y ya estaría. Ahora vamos a venir aquí a nuestro proyecto y voy a crear una carpeta llamada db para nosotros poder establecer la conexión por aparte y tener un poco más de orden. Primero, dentro de este db voy a crear un archivo llamado connection.go. Y aquí voy a crear también un paquete. El paquete se va a llamar db, el mismo nombre de la carpeta. Y aquí voy a decirle que voy a crear una función llamada db-connection. No tiene que llamarse así, pueden colocarle como gusten. ¿Ok? Y aquí lo que voy a hacer es empezar a ejecutar una conexión. Para poder hacerlo, Gorm tiene su documentación. De hecho, pueden buscarlo aquí en su documentación. Y pueden ver que aquí hay algunos ejemplos. Él utiliza el comando llamado gorm.open. Y adentro tengo que pasarle el nombre del driver. Y el driver va a recibir el string de conexión, es decir, la dirección de donde esté la base de datos, el puerto, el usuario y todas esas configuraciones básicas. Entonces, primero voy a llamar Gorm, le digo Gorm, punto, y aquí le voy a decir Open, ¿ok? Ahora, este módulo de aquí ya ha sido importado, como pueden ver, viene desde Gorm.io, y aquí voy a estar utilizando el driver. Entonces, el driver viene desde Postgres, ¿ok? Y pueden ver que aquí lo he importado, ¿ok? Postgres tiene también su método Open, y aquí le voy a pasar un string. Ahora, para no estar escribiéndolo aquí, voy a crear aquí una variable por aparte que se llame dsn, que es Database String. Y aquí le voy a colocar en un string, en este caso, los parámetros. Por ejemplo, en mi caso quiero colocarle un host, es decir, en dónde está la base de datos. Y en mi caso la base de datos está en el localhost, ya que está en Docker. Luego vamos a colocarle un usuario. El usuario le voy a decir que es el usuario Postgres. Bueno, en mi caso le coloqué el usuario fast, ¿ok? Porque si recuerdan el comando, se los muestro. El comando ha creado un usuario llamado fast, ¿ok? Luego vamos a colocarle también una contraseña. Voy a decirle password. La contraseña en mi caso que le coloqué es mysecretpassword. Aquí está. Igual, mysecretpassword. Y luego vamos a colocarle, vamos a escribirlo bien. Luego vamos a colocarle el nombre de la base de datos. Ahora, la base de datos yo no la he creado. Yo no he creado ninguna base de datos, pero puedo conectarme y puedo crearla. Entonces puedo hacer esto. Para conectarme a mi contenedor, nosotros escribimos docker ps. Si vemos, pueden ver que aquí dice son Postgres. ¿Ok? Entonces, si yo quiero conectarme allí, simplemente le digo docker ejecuta son Postgres. Y le voy a decir que lo ejecute en modo interactivo. Y que voy a estar accediendo al bash de ese contenedor. De hecho, aquí por alguna razón... me faltó la R, perdón. Damos un enter y listo. Pueden ver que la consola ha cambiado. Pueden ver que me da este ID. Y esto es para decirme que estoy dentro del contenedor. Entonces voy a conectarme a Postgres. Le digo psql-u. En mayúscula, el usuario se llama fast y la contraseña se le pasa con el -- password. Damos un enter, aquí me pide la contraseña, le digo mysecretpassword. Doy un enter y pueden ver que ya estoy conectado a PostgreSQL. Entonces, si yo escribo un /d, bueno, con una contrabarra d, vamos a ver que no tengo nada. Si escribo, por ejemplo, dt
tampoco puedo ver ningún tipo de tabla ni relaciones, ¿ok? Entonces, si yo quiero ver las bases de datos, puedo escribir / o /L y pueden ver que estas son las bases de datos que tengo. Ahora, yo no tengo ninguna, vamos a crear una base de datos, le digo create database y la base de datos en nuestro caso se va a llamar GORM, ¿ok? Vamos a llamarle GORM. Damos un enter, bueno, un punto y coma y un enter y eso lo que va a hacer es crearlo. Ahora, en este caso, parece que tengo un error. Bueno, vamos a darle nuevamente. Y bueno, pueden ver que me dice que se ha creado la base de datos. Ahora vamos a darle una /L y aquí está nuestra base de datos. Vamos a conectarnos allí. Para conectarnos decimos /C, GORM, damos un enter y listo. Aquí me pide la contraseña, voy a decir my secret password. Ok, me dice ya estás conectado a la base de datos GORM como el usuario FAS. Y aquí si escribo / o /D, vamos a ver que no tengo ninguna tabla. Ok, entonces no tengo que crear las tablas desde aquí. De hecho es lo que va a hacer GORM por nosotros. Lo único que nos pide es el nombre de la base de datos. Entonces aquí le voy a decir, ok, el nombre de la base de datos es GORM. Luego vamos a colocarle un puerto, el puerto es 5432 y ya estaría. El resto, no necesitamos colocarle el resto de configuraciones, ya con esto tenemos nuestra configuración inicial. Entonces voy a decirle, voy a pasarte este DSN, este string de conexión. Y para conectarnos tengo que pasarle luego como segundo parámetro gorm.config. De hecho desde la biblioteca gorm.config. ¿Ok? Listo, esto va a intentar conectarse. Como se va a intentar conectar, esto me puede devolver dos cosas. Una base de datos, es decir, información de la base de datos, o me puede devolver un error. Entonces, como me puede devolver dos cosas, voy a estar diciendo, ok, esto me puede devolver una base de datos o un error. Ok, y vamos a inicializarlo. Ahora, estas variables, de hecho, si yo las inicializo aquí, no voy a poder compartirlas luego en otras partes de mi aplicación. Entonces, voy a estar creando las variables en su lugar aquí arriba, en una variable, en un contexto global. Entonces voy a decir var_db y como tipo de dato de este var_db vamos a colocarle aquí gorm.db. ¿Ok? Entonces aquí no voy a colocarle una inicialización, sino voy a decirle vas a asignarle a esta variable. Es por eso que le quito el 2 puntos. ¿Ok? Luego, una vez tengo esto, también voy a decirle que voy a estar guardando la variable del error. Pero el error, de hecho, no necesito con un contexto global, sí lo puedo utilizar localmente. Entonces voy a decirle, ok, voy a definir una variable error que va a ser de tipo error. Ahora, nosotros tenemos que manejar este error. Le digo, ok, si existe un error, es decir, si es diferente de nil, puedo lanzar un panic, que es como para acabar con la ejecución. Pero en este caso voy a decirle que mejor muestre un mensaje utilizando el módulo log de Go, el módulo log. ¿Ok? Y voy a estar utilizando el fatal punto, dentro del error. Entonces, si existe el error, esto me va a mostrar el error por consola, pero si no existe, significa que sí se ha podido conectar. Entonces, si se ha podido conectar, que me muestre desde el mismo log un mensaje que diga db connected o base de datos conectada. Vamos a guardar y con esto ya tengo una función para poder conectarme a la base de datos. El asunto es que esta función aún no se está ejecutando. Entonces, vamos a tener que importarla. Y bueno, algo que no les había mencionado, pero probablemente ya lo saben porque saben código base código, es que siempre que nosotros creamos un paquete y queremos utilizar una función, esta debe empezar en mayúscula, ¿ok? Listo, entonces vamos aquí en main.go y le digo, ok, antes de que empiece a crear el enrutador y todo eso, primero vamos a utilizar desde db, es decir, desde nuestro paquete db, vamos a estar utilizando db connection. Y lo ejecutamos porque es una función. Listo, esto lo único que va a hacer es que, como pueden ver, ya importó por mí el paquete, aquí está. Y luego pueden ver que aquí está ejecutando la función db_connection. Si yo vengo en la consola, de hecho vamos a abrir otra consola y voy a decir go run. Esto va a ejecutar nuevamente, voy a darle permitir acceso y pueden ver que por consola me dice db_connected, ¿ok? Porque básicamente ya se ha conectado a la base de datos. Ahora, en mi caso me había olvidado, nosotros vamos a ejecutarlo con air, así que vamos a escribir air. Y bueno, es lo mismo, él va a ejecutar por nosotros el proyecto. Y si nosotros visitamos ahora, por ejemplo, nuestra aplicación de localhost 3000, pueden ver que sigue funcionando con Hello World 2. Listo, entonces en la siguiente sección vamos a aprender cómo utilizar estos datos que tenemos aquí, cómo utilizar esta conexión para poder generar tablas dentro de nuestra base de datos. En la sección anterior hemos creado una ruta básica para poder inicializar nuestro proyecto y también hemos creado una conexión a nuestra base de datos. Ahora lo que vamos a hacer es crear las tablas de nuestra base de datos. Y para eso se utiliza nuevamente GORM porque él va a hacer las migraciones, que es lo mismo que básicamente crear las tablas por nosotros. Ok, entonces vamos a crear aquí, al lado de todas nuestras carpetas, vamos a crear una nueva carpeta llamada Models. Y dentro de Models vamos a crear las estructuras de nuestras tablas. Para este ejemplo yo voy a estar utilizando dos tablas, una para usuarios, otra para tareas. Entonces vamos a crear un users.go.
De hecho, vamos a colocarle en mayúscula user.go y vamos a crear también un modelo que se llame task.go. Esto nos lanza unos marcadores rojos porque nos dice que aquí falta un paquete, entonces voy a colocarle package models, por ejemplo. Pueden colocarle el nombre que ustedes gusten aquí al paquete, pero lo importante es que aquí adentro debe haber un extract que va a especificar qué campos se van a estar creando en una tabla. Por ejemplo, en este caso voy a crear un type task extract y aquí vamos a colocar algunos datos. En mi caso voy a estar utilizando para un usuario, por darles una idea, un primer nombre, un apellido. Entonces voy a decirle, bueno, aquí se debería llamar user, y voy a decirle que vamos a estar creando una propiedad llamada first name, luego un last name, luego voy a estar creando también un email y luego vamos a tener, por ejemplo, un arreglo de tareas. Ahora, para yo decirle qué tipo de datos son estos, aquí le voy a colocar, por ejemplo, el first name es de tipo dato string. Y podría colocar aquí string de esta forma. Lo mismo también con el last name, es un string, el email también. Y tareas, en este caso, tareas sí va a ser, por ejemplo, un extract de tareas. Es decir, va a ser un tipo de dato que yo mismo voy a estar creando. Ahora, para que todo esto luego se transforme en una tabla, al inicio tengo que colocarle gorm, al inicio del extract, gorm.model. Ok, esto lo que va a hacer es que va a leer nuestro extract y se va a convertir en una tabla. Ahora, vamos a especificar ese tipo de datos aquí en el otro archivo. Voy a decirle, ok, esto también está dentro del mismo paquete llamado models. Y aquí voy a decir type task extract. Ok, ahora vamos a especificar qué tipo de datos va a tener las tareas. Lo mismo, vamos a importar aquí gorm.model. Y debajo voy a decirle, ok, una tarea va a tener, por ejemplo, un title, va a tener un description, va a tener una propiedad don't, va a tener una propiedad user ID, que va a ser el ID del usuario que ha creado esa tarea. Y listo, a partir de aquí vamos a especificarlo. Le voy a decir, ok, el title es de tipo string, el description es de tipo string, el DOM es de tipo boolean, bool, y el user ID es de tipo un entero sin signo, un unsigned integer. Listo, con eso ya tengo los extracts. Ahora, esos extracts, si yo los dejo tal cual así, estos tan solo son, digamos, comúnmente usados en código. Pero como yo quiero darle más información a Gorm de, por ejemplo, qué campos son not null, qué campos van a ser de tipo texto, varchar y demás, nosotros podemos colocarle al lado de los del tipo de dato unos strings que básicamente son para darles más información a este extract. En este caso, por ejemplo, yo le puedo decir, ok, utilizando Gorm, voy a decirle que este campo es not null, es decir, no pueden pasarme un dato nulo dentro del título de la tabla. Y luego también le puedo decir que es un campo único, es decir, que si ya existe, que me lance un error. Le puedo decir unique index. Y lo mismo aquí, lo mismo con el description, le puedo dar también otros parámetros. En el caso de description sí es opcional, así que no le voy a colocar único ni not null. En el don't voy a colocarle un valor por defecto, entonces voy a decirle desde Gorm voy a estar utilizando un valor por defecto que sea false, por ejemplo. Y con esto ya estaría, con esto ya podría crear una tabla dentro de PostgreSQL. Ahora, lo mismo con user. En user, por ejemplo, nosotros necesitamos decirle que este task va a ser un arreglo de tareas. Entonces voy a decirle, ok, esto viene de task y voy a decirle que este es un arreglo. O en este caso, un array de tareas. Ahora, si pueden ver, este es el equivalente a decir, ok, este es el tipo de dato. Ahora, esto de aquí no tengo que importarlo porque está dentro del mismo paquete. Cuando están dentro del mismo paquete no es necesario que yo lo importe, ya saben que es accesible. Una vez tenemos esto, vamos a darle también más información a cada uno de estos. Por ejemplo, el first name le voy a decir, ok, este desde Gorm va a ser not null. También aquí en el last name va a ser not null. Y el email también voy a colocarle not null. Y unique, para que también en el caso ya existe el email me lance un error. Si yo guardo, quedaría de esta forma. Entonces, esto vendría a ser nuestros modelos de datos que vamos a estar creando. Ahora, ¿cómo lo creamos? Bueno, tenemos que ejecutar unas migraciones, es decir, decirle a Gorm que cuando arranque cree esas tablas. Y para hacerlo, el mejor lugar es el main.go, porque justamente después de arrancar la conexión, voy a decirle que utilizando los modelos, vamos a estar ejecutándolo. Pero de hecho, desde este DB, que es nuestra conexión a la base de datos, si venimos en el DB, connection.go, nosotros habíamos creado este DB que tenía la conexión. Bueno, este tiene métodos para poder hacer migraciones. Entonces le digo desde DB, vamos a utilizar un auto migrate. Y aquí le pasamos el nombre de la tabla. El nombre de la tabla con su estructura ya están en estos dos archivos. Entonces voy a tener que importarlos. Ahora, puedo importarlos manualmente o también puedo utilizar simplemente los atajos de Visual Studio Code. Entonces voy a decirle, ok, desde main.go vamos a estar importando desde models.task, okay, y le colocamos aquí unas llaves abiertas y cerradas. Y con esto estamos importando el extract, okay, estamos ejecutando el extract de forma vacía, pero al final está leyendo todas las propiedades que tiene. Esto va a crear el modelo de tarea, es decir, la tabla de tarea. Luego lo mismo, voy a copiar esto, lo pego debajo, user, y ya estaría. Si yo guardo esto, simplemente con guardar, esto va a ejecutarlo por mí. De hecho, si yo vengo aquí en la base de datos nuevamente y voy a limpiar con control L y le digo, por ejemplo, quiero ver todas las tablas que tengo aquí, le escribo D, vamos a ver que tengo ahora
dos tablas. Son dos tablas, solamente que son dos tablas y dos secuencias. Son secuencias porque, bueno, también él añade un ID a cada una de estas tablas, entonces el ID se va incrementando. Pero bueno, pueden ver que tengo una tabla tareas y una tabla usuarios. Si quiero ver la estructura que tiene la tabla de tareas, simplemente coloco una contrabarra de tareas y pueden ver que aquí me dice que se ha creado una tabla que tiene un ID, tiene una fecha de creación, una fecha de actualización, una fecha de eliminación, un título, una descripción, un DOM y un user ID, ¿ok? Que son las propiedades que hemos definido. Y pueden ver que están con su tipo de datos. El title, por ejemplo, es un text, description text, DOM, boolean, user ID. Por ejemplo, si nosotros no queremos que sea un text, si no queremos que sea un varchar, por ejemplo, puedo venir aquí en task y le digo, ok, el título de Gorm va a ser un type varchar. Entonces voy a decirle aquí, ok, al lado voy a decir type, varchar de 100, por ejemplo. Guardo. Y si vengo aquí en ERB, no tenemos ningún error. Y bueno, si ahora yo vengo y nuevamente digo que quiero ver el arreglo de tareas, pueden ver que me dice carácter variable de 100. Entonces de esta forma he podido decirle, ok, esto no es un texto, sino es un varchar. El description sí se lo dejo como un text, porque bueno, el description puede ser más largo. Y ya estaría. Ahora, con esto, si nosotros revisamos también la tabla, en este caso de usuarios, vamos a ver que lo mismo, tengo un first name, un last name. Y es muy importante entender cómo funciona al final Gorm. Por ejemplo, cuando nosotros escribimos un nombre como first name, él coloca el nombre de la columna por nosotros, ¿ok? Lo coloca en una versión snake case, que es una versión típica o es una forma de escribir código típica en SQL. Una vez tenemos esto, también él añade los tipos de datos, y si por alguna razón nosotros añadimos un dato y lo eliminamos, él no lo va a eliminar, solo lo va a cambiar de estado y lo va a mantener, ¿ok? Él también tiene algunos métodos para realmente eliminar, entonces eso es lo que vamos a estar viendo en las siguientes secciones. Pero bueno, con esto ya estarían creadas nuestras tablas y vamos a poder empezar a consultarlas. Entonces en la siguiente sección vamos a empezar a utilizarlas. En esta sección voy a dejar definidas las rutas que luego vamos a estar consultando o vamos a estar alterando. Primero, hasta este momento tan solo tengo una ruta básica que está en Home Handler y esta ruta tan solo devuelve un Hello World. Al igual que tenemos este archivo de aquí, vamos a crear también otras rutas para poder crear tareas, eliminar tareas o crear usuarios o eliminar usuarios. Entonces vamos a empezar con los usuarios, que yo creo que es lo más típico. Entonces voy a crear aquí algunas funciones. Por ejemplo, voy a crear una función que me va a permitir poder obtener usuarios, obtener todos los usuarios. Le voy a llamar getUsersHandler. Y este getUserHandler lo mismo va a tener que vamos a tener que escribir también un writer y un response. Entonces voy a colocar aquí writer, que viene de http.responsewriter. Luego también lo mismo, un request que va a venir desde http.request. Y aquí adentro por ahora simplemente vamos a devolver un texto que diga getUserHandler, ¿ok? Voy a copiar esto y voy a pegarlo unas 2 veces más, o unas 3 veces más de hecho. Y así como tenemos una función para poder obtener usuarios, también voy a tener una función para poder obtener un único usuario, que le voy a llamar getUserHandler, es decir, en singular. Luego también voy a tener una función para poder crear usuarios, le voy a llamar create o bueno, postUserHandler vamos a llamar. ¿Okay? Este va a servir para crear usuarios. Y luego vamos a tener también una para poder eliminar usuarios. Vamos a llamarle deleteUserHandler. ¿Ok? Entonces aquí voy a llamarle post. Aquí voy a colocarle delete. Y aquí voy a colocarle un texto que diga getUser. Y aquí de hecho vamos a cambiárselo a getUsers. ¿Ok? Entonces tengo 4 funciones que puedo empezar a importar. Para poder hacer que estas se ejecuten cuando una URL sea visitada, voy a venir en main.go. Y así como tengo esta función de aquí, voy a crear otras. Entonces voy a decirle res.handlerphone. Y voy a decirle que cuando visiten la ruta /users voy a estar utilizando desde routes el método getUsersHandler. Y a través del método vamos a colocarle a través de methods. Y le voy a decir que va a funcionar también con el método get, tan solamente. Entonces, si yo copio esto de aquí y lo pego unas 3 veces más, voy a decir, ok, cuando visiten users y te pasen un ID, es decir, pueden pasarte esto desde la URL, users, por ejemplo. Users 1 o users 2, bueno, vamos a buscar ese 2, 1, vamos a buscarlo en la base de datos, ok, entonces es un parámetro, es por eso que lo coloco entre llaves aquí en esta URL. Entonces le voy a decir aquí, ok, vamos a buscar getUserHandler, o vamos a estar utilizando la función de buscar un único usuario, también va a funcionar a través del método get. Luego también voy a tener una función /user, pero esta va a funcionar con o va a ejecutar la función postUserHandler y va a ejecutar o va a funcionar con el método post. Luego lo mismo aquí en user, le voy a decir, ok, va a funcionar esto para eliminar deleteUserHandler y va a funcionar con el método delete. Ya tengo mis 4 rutas. Para probarlo, podemos utilizar un cliente REST. Pueden utilizar clientes REST como Postman, Insomnia, pero en mi caso voy a estar utilizando ThunderClient. Entonces voy a dar una nueva petición aquí
y le voy a decir que vamos a visitar http://localhost 2.4000. En mi caso se llama TAS, por ejemplo. Le pido una petición get/TAS. Y bueno, en este caso ha fallado. Creo que no es 4000, es 3000. Damos 3000, damos un control enter y me dice page not found. Si me dice page not found es porque no he encontrado esto. Y claro, no lo encuentro porque se llama /users. ¿Okay? Enviamos y me dice get users. Si le digo /users /1, pueden ver que me dice get users. Si le digo envío una petición post a /users, me dice post, y si envío una petición delete a /users, me dice delete. Ok, entonces ya están funcionando las peticiones, ya está procesando estas funciones, solo que necesitamos colocarle unos datos que de verdad, es decir, poder responder algo de verdad. Entonces para esta sección voy a estar haciendo funcionar el getUsers y el createUser o el postUserHandler. Entonces para poder crear un usuario primero, vamos a venir aquí y le tengo que pasar un dato a través de un objeto JSON. Ahora, para poder hacer eso, nosotros tenemos que especificarlo a través de algunos campos. Entonces, si por ejemplo nosotros queremos decirle a esta función que va a recibir un dato, vamos a tener que leer el request body, o lo que es lo mismo, el cuerpo de la petición de la ruta que se está pidiendo. Por ejemplo, en este caso yo quiero enviarle aquí desde new request, le digo, ok, voy a enviarte una petición post a /users, en el body voy a enviarte un JSON y aquí le voy a colocar el objeto JSON que quiero darle. Por ejemplo, voy a pasarle un first name, vamos a colocarle aquí first name y voy a decirle que el first name va a ser por ejemplo John o Joe, ok. Luego también voy a colocarle un last name y voy a colocarle por ejemplo aquí Doe, vamos a colocarle aquí 2 puntos Doe. Entonces si yo envío esto no va a hacer nada, va a procesarlo tal cual. Pero si yo quiero empezar a recibirlo y guardarlo, tendría que guardar esto en una variable. Entonces voy a decirle, ok, primero vamos a definir una variable que se llame user, por ejemplo. Y esto va a estar basado en models user. Ok, no models task, sino models user. Y bueno, con este models user, si nosotros visitamos allí, el model user espera un first name, last name, email y task. De hecho me faltó el email, vamos a colocarle también un email. Vamos a colocarle aquí también un email, aquí debajo, email. Vamos a colocarle joe@fastweb, por ejemplo. Listo, con eso ya tenemos un correo. Ahora, para nosotros guardar estos datos dentro de la variable, simplemente vamos a decirle, ok, cuando te pasen la variable, vamos a utilizar desde JSON el módulo de Go. Vamos a dar un enter para que lo importe. Desde encode JSON. Vamos a estar utilizando new decoder y de aquí le voy a pasar el request.body, que el request viene a ser el dato que nos están enviando el cliente. El body es los datos que me está enviando a través de el Thunder Client en este caso. Le voy a decir que cuando reciba esos datos quiero que lo asigne dentro de esta variable. Entonces voy a colocarle aquí una coma. O bueno, voy a decirle decode. Y voy a colocarle, vamos a decirle un puntero hacia user. ¿Okay? Listo, con esto ya tengo finalmente la forma de asignarle un valor a esta variable. Es decir, todo lo que he enviado está ahora dentro de la variable user. Una vez tengo los datos, vamos a empezar a crearlo o guardarlo. Entonces para eso voy a decirle db.create. Ok, y si se están preguntando de dónde viene este db o este db de aquí, es básicamente del módulo que acabamos de crear, el módulo de la conexión, porque recuerden que este db tiene los métodos. Entonces al igual que como lo importé en main, también lo estoy importando aquí. Y bueno, ya lo he importado en este caso en Visual Studio Code por mí. Ahora desde db importo la variable db y desde allí voy a estar importando su método llamado create. Okay. Este método create recibe como parámetro una variable. En este caso vamos a colocarle la variable user. Y listo, con esto vamos a empezar a guardar un dato. Ahora, si nosotros queremos empezar a, en este caso, recibir lo que se ha creado, es decir, recibir el dato del usuario que se ha creado, podemos guardarle una variable también llamada createUser. Y esto vendría a ser el equivalente a poder guardar el dato nuevo que se ha generado en la base de datos. Y esto lo puede enviar. De hecho puedo decirle, ok, ya no vamos a enviar un texto que diga, en este caso, un string, sino vamos a enviarle con JSON new encoder. Vamos a llamarle new encoder. Voy a decirle que voy a pasar el objeto write. Y aquí voy a colocar su método llamado encode. Y aquí voy a colocarle la variable user. De hecho aquí es new encoder, no decoder, listo. Y en cuanto al createUser lo voy a estar utilizando para poder ver si realmente tenemos un error o no. Entonces le voy a decir, si createUser en su propiedad error existe, entonces voy a colocarle, ok, si esto al obtenerlo existe, vamos a hacer un if. Le digo, si el error es distinto de nil, es decir, hay un error, pues vamos a enviar un mensaje. De hecho voy a colocarle un código de estado desde HTTP, le digo ok, voy a enviarte un status bad request, que es como decirle voy a enviar un 400, un código 400. Y luego le voy a colocar también un texto para que se dé cuenta. En este caso vamos a decirle bright header porque es un encabezado. Y luego vamos a colocarle un texto que diga algo como por ejemplo, de hecho un arreglo de bytes y le voy a decir que
De hecho aquí también el write es en mayúscula, es una W mayúscula. Listo, si guardamos esto de aquí, no tengo ningún error. Entonces si yo ejecuto esto de aquí, le doy en pause, pueden ver que ya me devuelve un dato. Y miren, el dato que me está devolviendo es justamente lo que se ha creado en Postgres. Por ejemplo, me devuelve el ID 1, me devuelve el first name, el last name, el email. Y las tareas están vacías porque no hay, digamos, un arreglo de tareas que sea asignado. Pero bueno, al final esto luego lo vamos a llenar con una referencia. Pero pueden ver que aquí están los datos generados. De hecho, si yo entro en la base de datos y escribo, por ejemplo, select asterisco from users, le doy un enter, pueden ver que aquí está el dato. Entonces ya se ha guardado. Para nosotros, digamos, personalizar un poco estos valores, estos keys de JSON, si no quieren colocarle en mayúscula, también pueden hacerlo utilizando el extract. Por ejemplo, en este caso en user, yo le puedo decir, ok, este user al lado de Gorm, vamos a decirle que se va a llamar first name cuando sea devuelto. Esto se va a llamar last name, esto se va a llamar email. Y este de aquí también le podría llamar en minúscula. Entonces podría colocarle aquí desde JSON. Vamos a colocarle en este caso task, ¿ok? Si yo guardo esto y vengo ahora, bueno, en este caso me está dando un asunto que me dice que no es compatible. De hecho vamos a formatearlo aquí. Vamos a volver a enviarlo. Por ejemplo, voy a crear otro usuario que se llame, vamos a colocarle María. Aquí vamos a colocarle María Dow y María@fastweb, por ejemplo, envío. Y pueden ver que aquí obtengo básicamente lo mismo, es el email. Pero el first name y el last name no los está recibiendo. Y es que como los espera que se llamen con su guión, pues no lo está guardando. Entonces vamos a cambiar estos datos. Voy a decirle, ok, ahora vamos a enviarle José, por ejemplo. José Dow. Y aquí vamos a colocarle José@fastweb. Si envío, pueden ver que ahora sí le está asignando los valores. Listo, entonces de esta forma ya estamos guardando. Pero ¿cómo puedo obtener todos los usuarios? Bueno, el obtener es mucho más simple. Simplemente venimos aquí en el getUserHandler. Y aquí, por ejemplo, si nosotros tenemos una función create, también tenemos una función find. Y también lo tengo que guardar en una variable. Entonces voy a decir var users. Esto va a ser desde model user. Ok, pero este es un arreglo de usuarios. Entonces voy a colocar de esa forma. Ahora, de hecho aquí, este model, por alguna razón, es models. Por eso que no me da autocompletado. Es models y user. Bueno, vamos a asignarlo. Primero debo decir, ok, desde db voy a estar asignándole, o voy a estar accediendo a la variable db. Y voy a estar utilizando su método llamado find. Desde find le voy a decir que vamos a estar llenando esta variable users. Y como aquí ya le he colocado el tipo de dato user o un arreglo de user, él sabe que a qué tabla va a tener que consultar. ¿Ok? Y listo, una vez termina la consulta le voy a decir, ok, JSON new encoder. Le paso el objeto write y luego le digo que vas a colocar en un encode la variable users. Si guardo esto y hago una petición get /users, vamos a ver que aquí está nuestro arreglo de 3 objetos de usuarios. Entonces de esta forma es como tenemos el arreglo de usuarios y también tenemos la forma de crear un nuevo usuario. En la siguiente sección vamos a aprender cómo obtener un único usuario y cómo eliminar un único usuario. Vamos a guardarlo y continuamos en la siguiente sección. Muy bien, en esta sección vamos a continuar con nuestra ruta de usuarios y lo que vamos a hacer ahora es hacer funcionar esta ruta que nos permite obtener un único usuario y nos permite eliminar un único usuario. Entonces vamos a empezar con el getUser porque creo que es el más fácil. Y bueno, para poder llamar esta función o poder ejecutarla tenemos que venir en main.go y vamos a estar utilizándola cuando se visite /users/unid. Entonces simplemente para probar esto podemos venir aquí en ThunderClient y ya se está ejecutando mi aplicación. Y por ejemplo, voy a hacer algunas peticiones post con usuarios. Voy a crear algunos usuarios, por ejemplo, voy a crear un usuario con un first name. Ok, y vamos a colocar aquí algún nombre. De hecho, first name creo que lo recibe con el parámetro, vamos a verlo. First to name, ok, first to name, last to name. Entonces voy a colocar aquí first to name. Voy a colocarle Ryan, por ejemplo. Y last to name. Vamos a también colocarle, por ejemplo, algún apellido, ok. Entonces, con esto ya tengo un usuario. Simplemente voy a darle un método post, voy a enviarlo. Ok, luego voy a crear otro usuario. Vamos a colocarle José. Aquí José Rate, por ejemplo. José, vamos a colocarle @fastweb. Envío y tengo 2 usuarios. Ok, entonces, si yo hago una petición get de /user, esto me devuelve un arreglo con todos los usuarios como ya lo habíamos visto. Pero si yo tan solo quiero uno, es decir, yo tan solo quiero que me devuelva un solo objeto de usuario, pues voy a tener que consultar por el ID. Entonces voy a tener que hacer esto, users1, por ejemplo. Si yo envío esto me debería dar los datos del usuario 1, pero en este caso tan solo me devuelve un string.
Entonces, para poder solucionar eso, vamos a venir aquí en la ruta de usuarios, en el getUserHandler, el singular, el que me va a permitir devolver tan solo un usuario. Y lo primero que voy a hacer es recibir el parámetro. El parámetro es básicamente el dato que va cambiando. Por ejemplo, esto puede ser 1, 2, 3, 4 y así, incluso el número que queramos. Entonces, como esa es una variable, pues Max le llama vars o variables. Entonces, por ejemplo, le digo, ok, desde Max voy a estar utilizando su función vars. Y pueden ver que ahora nuevamente se ha importado aquí Max en este archivo. Y bueno, desde aquí le voy a pasar en este caso el objeto request, ¿ok? Con esto él va a poder extraer las variables que vienen desde el request. Y yo lo voy a guardar en una variable llamada params. Voy a inicializarlo aquí. Y luego incluso puedo ver esto por pantalla. Puedo decirle fmt println y voy a decirle quiero ver params por pantalla. Ahora, para poder mostrar o devolver algo, voy a simplemente colocar aquí un JSON new encoder. Y voy a colocarle que utilizando el objeto write voy a hacer un encode de params, ¿ok? Entonces voy a devolver los mismos params que estoy recibiendo. O también lo voy a estar viendo por consola al mismo tiempo. Entonces si yo hago una petición get a users1, pueden ver que me dice un objeto de respuesta en formato de objeto de JSON. Y hay un parámetro que es ID, o bueno, un par clave y valor, en el que la clave es el ID y el valor es 1. Y miren, por consola también está. Ok, pero pueden ver que es un map. Eso significa que yo puedo extraer este valor de aquí, lo puedo extraer llamando este ID. Sería de esta forma. Por ejemplo, si yo quiero extraer todos los valores, pues puedo simplemente llamar params. Pero si quiero tan solo un valor, le digo desde params quiero el ID. Entonces aquí le voy a colocar ID. Si yo guardo esto nuevamente, esto se reinicia, vuelvo a enviar. Ok, aquí podemos ver que enviando, él me devuelve un objeto 1, que es lo mismo, pero por consola veo 1 tan solamente. Entonces esto significa que de esta forma puedo extraer el valor. Ahora, nosotros no tan solo queremos ver el valor 1, sino vamos a utilizarlo para consultar a la base de datos. Y para consultarlo, de hecho, es bastante sencillo porque ya tengo el objeto DB, tengo la variable DB que es la conexión, y le digo que utilizando esto quiero tan solo el primer elemento que coincida con, en este caso, con params ID, ok, con params ID. El asunto es que DBFirst primero debe saber a qué tabla consultar. Entonces vamos a estar utilizando nuestro extract, que sería nuestro extract users. Entonces voy a decirle, vas a estar utilizando aquí user, por ejemplo. El asunto es que este user debe venir de algún lado. Entonces para traerlo nosotros podemos hacer una referencia a este extract o crear un nuevo objeto. En este caso vamos a crear simplemente un nuevo objeto aquí al inicio. Le voy a decir var user models.user, ok, y con esto ahora básicamente ya tengo una forma de poder decir, ok, de esta tabla usuarios vas a consultar este ID y eso te va a devolver algo. Ahora, cuando nos devuelva algo, nosotros vamos a tener que almacenar eso, y es por eso que hemos colocado este user aquí. Si nosotros ya tenemos un usuario, pues vamos a poder devolverlo al frontend. Entonces le digo, ok, devuelve este usuario que hemos obtenido a partir de la consulta de la base de datos. Luego, en caso obtengamos algún error, por ejemplo, supongamos que el usuario no existe o algo por el estilo, nosotros también podemos validarlo de esta forma. Por ejemplo, puede decir sí, y aquí le vamos a colocar si el error, en este caso si user.id es igual a 0. Es decir, si por ejemplo nosotros hacemos una consulta del valor 1 y este no existe, lo que vamos a estar obteniendo es un valor por defecto que nos da Go, que en este caso es 0. Si por ejemplo nosotros estamos buscando un dato en stream y este no existe, nos va a devolver streams vacíos. Si estamos buscando por ejemplo un booleano, nos devuelve false. Entonces estos son los valores por defecto que nos devuelve Go cuando algo no es encontrado. Entonces lo mismo, si yo por ejemplo estoy buscando un usuario y el usuario no existe, él va a llenar este extract, por ejemplo first name, last name, pero con valores por defecto. Por ejemplo, el email va a ser un string vacío, el last name va a ser un string vacío, el first name un string vacío y el ID va a ser un ID 0. ¿Ok? Entonces yo le digo, si el ID es 0, significa que no existe el usuario. Y como no existe, voy a enviar un mensaje al frontend que diga algo como write, y le voy a decir que voy a enviar un arreglo de bytes que diga user not found, por ejemplo. Ahora, esto de aquí está bien para empezar, pero también quisiera enviarle un código de estado. El código de estado es básicamente cuando nosotros estamos recibiendo este número aquí. Si recibimos 200 significa que todo fue bien, pero si recibimos por ejemplo 400 significa que ha habido un error al momento de consultar. Y bueno, en este caso cuando nosotros estamos buscando un dato que no existe, se devuelve un 404. Entonces aquí voy a decirle, ok, antes del write voy a enviar un código de estado, un write header. ¿Ok? Y el write header va a ser un http.status.notFound. Ok, este de aquí. Este http status not found viene desde el módulo http y ahora me está dando un subrayado en FNT porque ya no lo estoy utilizando. Entonces voy a quitarlo y ya estaría. Ok. Entonces si yo guardo esto y vengo ahora y le digo, ok, quiero el usuario 1,
me muestra el usuario 1, si le digo quiero el usuario 2, me muestra el usuario 2, y si le digo usuario 3, el cual en mi caso no existe, pueden ver que me devuelve user not found. Y bueno, en este caso me está devolviendo también el usuario. Y miren, podemos aprovecharlo para que puedan verlo. Miren, me está devolviendo un usuario, y pueden ver que el usuario, de hecho, aquí tiene ID 0, y una fecha de creación es un valor por defecto, y incluso tiene el first name vacío, el last name vacío, email vacío, ¿ok? Entonces aquí lo que me está devolviendo esto es porque yo no he retornado, es decir, una vez me envía esto, él continúa y me envía esto nuevamente. Entonces yo le voy a decir, ok, si no existe, envía un mensaje not found y acaba, ya no continúes, dale un return, ok, acaba la función aquí. Entonces, si yo envío nuevamente, le envío el valor 3, pueden ver que me dice user not found. Y si le envío 1, pueden ver que me devuelve esto. Entonces, de esta forma, yo estoy haciendo una consulta dependiendo de si el dato existe o no. Ahora, en cuanto a la eliminar, es muy similar. De hecho, es prácticamente lo mismo, solo la consulta cambia. Entonces, vamos a hacerlo de nuevo, como a modo de práctica. Entonces le digo, ok, voy a extraer primero las variables que vienen de max. Voy a decir max, vamos a estar extrayendo .bars. Lo que viene en este caso es de request. Y vamos a guardarlo en una variable llamada params que voy a estar inicializando. Luego voy a decirle, ok, también necesito crear aquí una variable user. Ok, que va a ser desde models.user. Ok. Y vamos a empezar a llenar los datos, consultándolo. Primero voy a decir de la conexión de DB, de la variable DB, voy a estar utilizando su método, en este caso first, para poder buscar un elemento. ¿Ok? Luego voy a llenarlo en la variable de usuarios y voy a estar buscándolo a partir del ID que me han pasado en la URL. ¿Ok? Esto es lo mismo que tenemos aquí arriba cuando estamos obteniendo un usuario a partir de un ID. Ahora, el asunto viene aquí. Porque luego de que ya lo tengo el usuario, voy a eliminarlo. Entonces voy a decirle, ok, luego que ya tengo el usuario que está en user, voy a querer eliminarlo. Pero voy a tener que hacer otra consulta a la base de datos. Entonces le digo, desde la base de datos, vamos a estar utilizando tu método llamado delete. Y le voy a pasar la variable de usuario que habíamos almacenado. Ok, entonces de esta forma es como elimino. Ahora, ¿qué pasa si yo al buscar aquí no encuentro nada? Obviamente no va a poder eliminar nada. Entonces primero vamos a hacer una validación corta, que es exactamente la misma validación que ya habíamos visto. Y aquí le voy a decir, ok, si no existe en este caso un usuario, pues le vamos a devolver un código de estado 404, un mensaje not found. Y esto es lo mismo que habíamos hecho aquí arriba. Ahora, lo que pasa aquí es que si yo elimino de esta forma, lo que va a hacer en este caso Postgres va a ser tan solo cambiar el valor de un campo a false. Para darles una idea, vamos a entrar en Postgres, vamos a buscar la tabla, voy a decir _dt para buscar en este caso la tabla, ¿cómo se llama la tabla? Users, creo. De hecho vamos a ver todas las tablas. Okay. Bueno, tengo que cambiar a la base de datos que se llama GORM. Ok, vamos a colocarle my secret password, que es la contraseña que les había mostrado. Y luego voy a decir, ok, quiero ver la tabla de usuario. Entonces, en este caso pueden ver que tengo un ID. Pero si yo veo, hay una propiedad o una especie de fila que se llama deleted add. Ok, este deleted add de hecho es una especie de fecha. Es decir, almacena la fecha en la que se ejecutó. Pero lo importante es saber que cuando nosotros eliminamos realmente un dato, este campo se llena. Es decir, en este caso no va a tener ningún valor inicialmente, pero cuando nosotros eliminemos un usuario, este campo va a cambiar a, digamos, la fecha en la que se ha eliminado. Y hace esto justamente porque realmente no lo elimina. De hecho, se los voy a mostrar para que puedan verlo. Miren, si yo por ejemplo creo aquí, por ejemplo, digo que, ok, tengo el usuario 1. Ahora quiero eliminarlo. Simplemente le digo delete. Si yo ejecuto esto, él va a ejecutar todo esto de aquí, va a eliminar. Pero bueno, también voy a devolver algo para que no se quede cargando el frontend. Entonces le voy a decir, ok, voy a enviar un header. Y el header que voy a enviar es un http status ok. El status ok es para decir, ok, todo fue bien. Ok, en un código de estado 200. Ok, entonces vamos a enviarlo. Le digo delete user 1. Me dice, ok, método no permitido y es porque no lo he añadido en main. Si bien tengo el delete, aquí me faltó colocarle un /id. Si no, no va a encontrar esa ruta. Okay. Entonces vamos de nuevo, delete 1, envío. Me dice 200. Y miren, si yo escribo /* from the users, vamos a ver que tengo el usuario que acabo de eliminar, que si lo notan fue el usuario 1. Y el usuario 1 aún está allí. ¿Okay? Solo que miren, en su columna deleted add tiene una fecha. Y es la fecha justo en el que lo he eliminado. Pero el ID 2 no lo tiene. Y es que el ID 2 aún no lo he eliminado. Entonces, si se dan cuenta, esto realmente no elimina el dato, tan solo lo cambia. Ahora, si yo hago una petición get a users de todos los usuarios, vamos a ver que no está.
¿ok? Y esto es porque justamente cuando Gorm, nosotros hacemos el find, él básicamente trae los datos que no han sido eliminados, que no tienen esta columna, ¿ok? Ahora, si ustedes realmente quieren removerlo de la tabla, quieren realmente eliminar, pues podrían utilizar esta otra función que se llama db.db. Antes del delete vamos a colocarle .unscoped. Ok, de esta forma, unscoped. Esto de aquí lo que va a hacer es que primero va a decirle que después de encontrar, en este caso el usuario, vamos a realmente removerlo de la tabla, ¿ok? Entonces con esto, si yo guardo y por ejemplo, aquí yo tengo el usuario 2, este aún no ha sido eliminado. Entonces si yo por ejemplo vengo aquí y le digo que quiero de todos los usuarios, eliminar el usuario 2, delete, envío, ¿ok? Pueden ver que me devuelve 200 y si hago un select asterisco from users, pueden ver que ya no está el usuario 2, tan solo el 1. Y si yo hago una petición get y envío, pueden ver que me dice, bueno, en este caso not found, pero si hago una petición get a todos los usuarios, pueden ver que es un arreglo vacío. A pesar de que tengo uno guardado, pero como tiene la propiedad o tiene la columna deleted at, pues pueden ver que no me lo devuelve. ¿Ok? Entonces de esta forma nosotros podemos eliminar tanto, digamos, con un estado simplemente para decir, ok, esto ya no debería devolverse, o realmente podemos removerlo de la tabla. Y bueno, ya estaría entonces nuestras rutas básicas. Ahora, lo mismo vamos a hacer en la siguiente sección también con las tareas. Y bueno, creo que a partir de aquí voy a ir un poco más rápido con las tareas porque es exactamente lo mismo que tenemos aquí. Solo que vamos a tener que hacer una que otra, digamos, consulta más para poder llenar los datos de usuarios dentro de tareas. Pero al menos por ahora ya tenemos esto. En la siguiente sección continuamos con las tareas. Vamos a cerrar todo esto de aquí y continuamos en la siguiente sección. Ok, en esta sección final vamos a aprender cómo crear nuestras rutas de tareas, que en este caso voy a ir un poco más rápido porque básicamente es lo mismo que tenemos aquí, solo que consultando otra tabla. Aunque sí les voy a enseñar cómo relacionar un dato a partir de una tabla con otra, a partir de un foreign key. Ok, entonces vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer es venir aquí en task.routes.go y voy a crear algunas funciones. Cada una de estas funciones va a tener una tarea específica. Por ejemplo, en este caso voy a crear una función, vamos a escribirlo bien. Esta función principal se va a llamar getTaskHandler, ¿ok? Tiene que empezar con mayúscula de nuevo. Y aquí de nuevo vamos a colocar, por ejemplo, el típico write http.responsewriter y vamos a colocarle un request y vamos a decirle http.request. Ahora, esto de aquí lo vamos a copiar unas cuantas veces, por ejemplo, unas 4 veces más, o 3 veces realmente, ¿ok? Y vamos a empezar a crear otras funciones. Por ejemplo, también voy a crear una función para poder crear una tarea, entonces vamos a llamarle createTaskHandler. Luego también voy a tener una función para tan solo obtener una única tarea, es decir, al igual que habíamos hecho con el usuario, ¿ok? Y luego también voy a tener una función para poder eliminar una tarea, vamos a llamarle deleteTaskHandler, ¿ok? Por ahora ninguna de estas funciones hace algo, tan solo están creadas, pero con esto ya puede empezar a importarlas. Entonces voy a guardar esto, voy a venir ahora en main.go y vamos a hacer básicamente lo mismo que tenemos aquí. De hecho vamos a crear un comentario aquí debajo de todo esto. Voy a decirle taskRoutes, por ejemplo. Ok, entonces voy a decir desde r.handlefunc, voy a decirle cuando se solicite la ruta /task, voy a estar utilizando desde routes. Y en este caso vamos a estar llamando getTaskHandler. Ok, getTaskHandler en plural. Ok, y luego le voy a decir que va a funcionar con el método get. Esto lo único que hace es traer nuestras rutas, pero como ya estaba importado, pues ya no añade nada más. Entonces lo mismo, vamos a copiar esta línea de código, vamos a pegarla 3 veces más y le voy a decir, ok, cuando se visite /task y por ejemplo a través del método post, pues voy a estar utilizando la función createTaskHandler. Lo mismo cuando voy a estar obteniendo una única tarea, les digo, ok, van a pasarte un ID. Y en este caso vas a estar utilizando la función getTaskHandler. En este caso en singular, sin la S después de task. Y también funciona a través del método get. Y finalmente el task con el ID. Ok. Y le voy a decir que también lo mismo. Ese es el método del delete. Ok. En este caso le digo, ok, este es el método delete. Y ya estaría. Sí, aquí faltaría de hecho la función deleteTaskHandler. Ok, entonces con esto ya tengo las 4 funciones típicas que nos va a permitir poder hacer el CRUD de las tareas. Y bueno, aquí nos falta el update, pero bueno, el update es básicamente la combinación del get con el get ID único con el post. Pero luego lo voy a actualizar, al menos por ahora tan solo quiero enfocarme en esto para hacer las relaciones. Entonces, ahora para poder llenar estas funciones vamos a venir en taskRoutes y vamos a empezar con el getTaskHandler. Entonces, para poder consultar todas las tareas tengo que traer el modelo. Vamos de nuevo, le digo desde db
voy a traer, por ejemplo, db.find y con esto voy a poder hacer una consulta. Ahora, en este caso no me está permitiendo autocompletar porque no existe aquí el módulo o el paquete. Entonces vamos a importarlo. Le digo, ok, después de import vamos a colocar el net http y también voy a importar desde github.com/fastweb/ vamos a ver si me autocompleta. Esto carga un poco. Go gorm REST API y voy a traer db. Ok. Listo, entonces desde db voy a traer en este caso el método find y le tengo que decir de qué tabla voy a estar consultando. Entonces para decirle eso voy a decir, ok, voy a crear una variable llamada tareas y esto va a ser un arreglo que va a venir desde db. Desde models.task. Entonces esto de aquí lo que va a hacer es traer el modelo de tareas que ya habíamos creado, que es este extract de aquí. Entonces lo mismo le voy a decir, ok, vas a estar utilizando esta variable tareas. Listo, entonces esto de aquí va a buscar todo lo que tengamos en tareas, lo va a llenar dentro de esta variable y luego vamos a poder devolverlo utilizando json.newEncoder. Ok, y voy a colocarle utilizando el objeto write y luego le voy a decir vas a colocar en la función encode task. Esto va a devolver un objeto JSON con el arreglo de tareas. Si yo guardo esto, vamos a ver que no tengo ningún error. Y si vengo en ThunderClient le digo ok, voy a hacer una petición get de /task. Esto me devuelve un arreglo vacío, pero bueno, es porque no hay nada dentro de las tablas, pero no me da ningún error. Lo mismo vamos a continuar ahora con el create. Entonces para el crear es muy similar en el sentido de users, en el que vamos a tener que recibir un dato. Entonces primero voy a crear una variable llamada task que va a estar basada en el modelo models task en este caso. Y luego voy a decirle que para poder llenarlo vamos a tener que leer lo que viene del request body. Eso se hace a través de un JSON new decoder. Y le voy a decir que utilizando el request body voy a estar llenando lo que sería la variable. Entonces voy a decirle vas a colocarlo en la variable task. De hecho aquí es en singular, no es en plural, porque es una sola tarea. Entonces con esto estoy llenando lo que me envía en el request body dentro de esta variable, dentro de este extract o basado en este extract. Entonces lo que voy a hacer ahora es crearlo. Le digo que utilizando la conexión de la base de datos vas a estar creando un create y vas a estar creando esta variable. Esto como ya está basado en un tipo de extract, él ya sabe qué tabla va a ir, entonces no es necesario que especifiquemos nada más. Una vez ha sido creado, él me va a devolver una variable, yo le voy a llamar created task. Y si en todo caso me devolvió un error, le puedo decir ok, desde created task quiero extraer el error. Entonces esto lo voy a guardar en una variable inicializada y le digo si existe el error o el error es distinto de nil, pues voy a empezar a mandar un mensaje. Entonces en este caso lo que voy a hacer es que voy a enviar un mensaje que sea de, por ejemplo, un error interno, o en este caso si ha fallado es porque me han enviado datos malos. Entonces en este caso voy a colocarle status bad request, que sería un código 400. Ahora, en cuanto al error, esto le voy a decir vas a enviar el error y acabas la ejecución de la función. Pero si no obtuve un error al guardar, significa que sí pudo guardarlo en una tabla. Entonces simplemente voy a enviarle un JSON new encoder, voy a enviar el objeto write y voy a utilizar la función encode para enviarle la tarea que acabamos de guardar. Entonces si yo guardo esto e intento crear algo, pues le digo ok, voy a venir aquí en tareas, voy a venir aquí en body y vamos a crear aquí una tarea nueva. Ahora en este caso, para no estar colocando title, description y done y esto, pues voy a estar colocando por ejemplo aquí unos alias, por así decirlo, para JSON. Entonces voy a decirle, en el caso de que te envíen un JSON, vamos a recibirlo con el nombre title. Lo mismo aquí le voy a decir, en caso de que este extract sea utilizado con un JSON, vas a llamarle description. Lo mismo aquí, voy a decirle en caso de que esto sea utilizado con un JSON, vamos a colocarle done. De hecho aquí no va a punto y coma, tan solo es un espacio. Y lo mismo para user ID. Ok, aquí le digo que esto lo vamos a llamar user ID. De hecho me ha faltado un doble comilla, por eso me está dando una advertencia. Y ya estaría. Muy bien, entonces con esto ya tenemos nuestra estructura básica. Vamos a empezar a llamarlo desde el frontend. Le digo ok, voy a pasarte un title y vamos a colocarle my first task, por ejemplo. Luego también voy a colocar un description y voy a colocarle my first description. Ok, y lo interesante de hecho viene en esta propiedad user ID. Si vemos aquí en el extract, nosotros tenemos que pasarle un par clave y valor que se llama user ID con el ID de un usuario que exista. De hecho, el done no es necesario que se lo pase porque le he dicho, si no te pasa nada, por defecto es false. Pero el resto sí se lo estoy pasando. Ahora, este user ID, ¿cómo se lo paso? Bueno, tengo que saber qué usuarios tengo guardados en mi base de datos. Entonces, por ejemplo, puedo hacer otra consulta. Le digo que quiero hacer una petición get de usuarios. Y bueno, en este caso no tengo nada. Creo que los eliminé en la sección anterior. Ok, entonces voy a crear un nuevo usuario. Vamos a cortar esto por ahora. Vamos a crear un primer usuario. Por ejemplo, en este caso, vamos a crear aquí un objeto. Vamos a colocarle aquí un first-name. Vamos a colocarle Joe. Y vamos a crear también un apellido. Okay. Vamos a colocarle un last-name. Y vamos a colocarle Macmillan, por ejemplo.
Ok, y luego también un correo que es esencial para que podamos diferenciarlo. Entonces voy a colocarle joe@gmail.com. Listo, si yo envío esto tengo un usuario y lo importante de todo esto es realmente el ID. Y pueden ver que necesito el ID 3. Ok, entonces para crear una tarea pues simplemente voy a decirle aquí nuevamente lo mismo. Voy a hacer un post /task y vamos a colocarle lo mismo. Voy a decirle ok, vamos a enviar un title y en lugar de first name, title. Aquí en lugar de last name voy a colocar un description. Y vamos a colocarle aquí some title, some description. Listo. Ahora el user ID, que es lo importante, el user _ID, que es como lo está esperando que lo envíe. Vamos a decirle que va a ser 3. Entonces si yo envío esto, en este caso pueden ver que ha guardado nuestra primera tarea, ID 1. El título, ahí está, el description, el done es en false, el por defecto, y el user ID es 3. Entonces de esta forma yo luego voy a poder relacionar, por ejemplo, los usuarios con las tareas. Le puedo decir, cuando tengo un usuario, quiero todas las tareas de este usuario. Pero por ahora, al menos vamos a crearle otra tarea. Voy a decirle second title, por ejemplo. Aquí también son second description, también del usuario 3, envío. Y se ha creado ahora otra tarea 2 que le pertenece al usuario 3. Entonces de esta forma ya estamos guardando nuestras tareas. Ya podemos cerrar por ahora Thunder Client y vamos a continuar con el resto de rutas. Por ahora, por ejemplo, quiero hacer funcionar esta ruta que me permite obtener una única tarea. En esta función de aquí lo primero que vamos a hacer es guardar el parámetro que viene a través de max.vars y lo que extraemos de request. Esto lo vamos a guardar en una variable llamada params. Y una vez tenemos este params, simplemente voy a estar consultándolo, pero primero necesito guardarlo en algún lugar. Entonces voy a crear una variable llamada task que viene de models.task y vamos a hacer la consulta. Le digo desde db, utilizando la conexión voy a estar buscando un solo dato y el primero que coincida vas a guardar en la variable task a partir del parámetro que he obtenido desde la URL. Ahora, si esto, por ejemplo, me da un dato, pues simplemente lo devuelvo. Pero si no, si por ejemplo esto no obtiene nada o no encuentra nada, el valor va a ser 0 del ID. Entonces simplemente voy a enviarle un código de estado not found y un mensaje o un bright que diga algo como por ejemplo task not found. ¿Ok? Listo, entonces de esta forma es como quedaría básicamente mi función getTaskHandler. Si yo guardo esto y vengo nuevamente en Thunder Client, por ejemplo, y vamos a hacer una nueva petición, le digo que de hecho vamos a hacer uno de aquí del historial. Le digo de todas las tareas, quiero la tarea 1, por ejemplo, envío y me devuelve la tarea 1. Aquí está some title, some description. Si le digo la tarea 100, esto me dice not found porque no existe. ¿Ok? Entonces yo tengo la forma de obtener una única tarea. Lo mismo con el delete. De hecho hasta podría copiar todo esto. Vamos a copiarlo. ¿Ok? Vamos a pegarlo aquí debajo. Y lo único que vamos a cambiar es esta consulta de aquí. Que de hecho hasta aquí va bien. Esto si no lo encuentra me devuelve task not found. Pero si en todo caso encontró la tarea, lo siguiente que voy a hacer es eliminarlo. Y voy a estar utilizando nuevamente el unscoped para que realmente lo quite de la base de datos. ¿Ok? Entonces db.db.unscoped y vamos a colocarle delete. Y va a eliminar la variable de tarea. ¿Ok? Lo mismo, una vez lo elimina, voy a devolver un código de estado. Le digo desde la respuesta voy a enviarte un bright header. Y voy a enviar un http.status no content. El status no content es básicamente un 204. Esto quiere decir que no hay nada que devolverle. Es decir, no le voy a enviar nada. Pero básicamente todo ha ido bien. No hay ningún error en la consulta. Entonces si yo guardo esto, le digo que de las tareas quiero eliminar la tarea 1. Le doy delete. Me devuelve 204. Si lo intento nuevamente, esto me dice task not found 404. ¿Ok? Listo, entonces con esto ya tengo básicamente mi ruta de tareas, que es lo mismo de usuarios. Es por eso que ya he ido un poco más rápido porque, bueno, es lo mismo. Pero si falta algo es una relación. Y es que si nosotros, por ejemplo, consultamos del usuario, supongamos que yo aquí le digo que quiero consultar de todos los usuarios. Vamos a ver primero todos los usuarios con el método get. Ahí están todos, que están solo uno. Y le digo que de todos los usuarios quiero el usuario 3. Me devuelve el usuario 3, pero aquí task es null y yo quisiera que en task estuviera el arreglo de tareas. Entonces para hacer esa simple referencia nosotros podemos venir aquí en users y le digo ok, cuando pidan un único usuario, getUserHandler, antes de que los devuelva, primero vamos a llenar esa propiedad. Entonces voy a decirle, utilizando la conexión de la base de datos, voy a llamar el modelo, ok, el modelo de usuario. Y el modelo de usuario vamos a, en este caso, asociarlo. Él tiene un método llamado associate o association. Y esto lo vamos a decir en qué propiedad va a estar asociándolo. En este caso, le voy a decir que va a asociarlo con este task. ¿Okay? Entonces vamos a colocarle aquí task.
y le voy a decir a partir de qué propiedad va a estar buscando. Para poder relacionar esto, nosotros vamos a tener que venir aquí en Task y, por ejemplo, en cada tarea nosotros tenemos una propiedad llamada User ID. Este User ID nosotros lo podemos relacionar para poder obtener los datos de user y viceversa. Por ejemplo, en usuario nosotros cuando estamos utilizando Task, para asociarlo simplemente tenemos que decirle con qué propiedad se está relacionando y es justamente con este User ID. Entonces aquí le voy a decir, ok, lo vas a relacionar con Task y vas a buscar a partir de lo que tenga el usuario en su propiedad Task. Ok, entonces si yo guardo esto y nuevamente hago la misma petición en getUser3, vamos a ver si realmente lo he escrito bien. Desde el modelo user asociación con task, aquí me faltó, es plural, task con una s extra, porque aquí en user está con task en plural. Ok, envío y pueden ver que ahora me devuelve una tarea que básicamente es la tarea que le pertenece a este usuario. Por ejemplo, de nuevo, si yo creo otra tarea, le digo ok, task, voy a crear una petición post y le digo que las tareas que le voy a enviar, vamos a colocarle una de ejemplo, title, voy a colocarle second task y description vamos a colocarle aquí son task. Ok, y finalmente el user ID, a quien le pertenece esta tarea, le voy a decir que es el usuario 3. Si yo envío esto, se crea una tarea y si nuevamente hago la petición get de users /3 creo que era, pueden ver que ahí están las dos tareas que le pertenecen a este usuario. Entonces de esta forma hemos podido hacer una relación bastante simple utilizando GORM en este caso. Y bueno, básicamente este es el ejemplo del día de hoy. Y muy bien, esto ha sido todo por este video. No olvides de seguirme en mis redes sociales como Twitter, Instagram o Facebook para estar enterado del nuevo contenido que voy publicando y también de las comunidades de Discord y Telegram en las que podrás encontrar a más desarrolladores. Te dejo estos videos que tienen relación con el tema del día de hoy y también mi otro canal que te puede interesar. Nos vemos en el próximo video.